la parte de potencia y corrección de factor de potencia. Vamos a comenzar. Bueno, antes que comencemos con eso, ¿hay alguna duda con algún ejercicio anterior, de la guía anterior, o seguimos para adelante? ¿Qué dicen? Si no, yo voy preparando para compartir la segunda guía y arrancamos por ahí. Bueno, Profe, sí, yo tengo una duda en el ejercicio 25 ejercicio 25 del anterior, ¿verdad? de la de impedancia. De la de impedancia. ¿De la de impedancia o la de potencia? No, en impedancia, pero si quieren la pregunto al finalizar la clase. Sí, 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 sí. No, 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 no. Estamos en potencia, el tema de impedancia ya lo dimos como superado, pero no obstante, podemos hacer después, al último, o en cualquier otro momento, los repasos del ejercicio que quieren. ¿Ok? Vamos a entonces arrancar. Si no hay algo de potencia porque estamos en ese tema, cosa que si hay alguna dudita podamos de alguna manera continuar con esta parte que está muy asociado, ¿no? En realidad todo está hermanado, está asociado acá, pero para no explayarnos tanto, vamos a ir con el asunto de justo me mandaron un mensaje, por eso me quedé tildado. Disculpen, estoy con esto acá. Y vamos a entonces a compartir. Vamos a compartir el ejercicio. Bueno, acá tengo el ejercicio yo puesto, pero antes que eso vamos a colocar mejor. Vamos a colocar este mejor para que veamos acá. Este era justo el de impedancias. Impedancia, a ver. ¿Cuál es el 25? Ya que estoy acá, mira, miro ahí. 15. No sé cuál es el ejercicio 25 de impedancia. La verdad que me mató la pregunta esa. Bueno, después vemos de qué se trata. Aquí, y acá tengo yo los ejercicios adicionales sobre potencia y coseno phi. ¿Ok? Para que no tengo. Espera un cachito que no tengo mi lápiz acá a mano. Pues, entonces dice, en esta línea de ejercicios que estamos adicionando, un poco es como para darle una vueltita de rosca a estos tipos de ejercicios. Y vamos a comenzar con este que dice el número 1. Dice, el factor de potencia de una cierta carga se corrige mediante 20 kVA de una asociación de condensadores al valor de 0,9 en retraso. Si la potencia aparente que resulta es de 185 kVA,
determinar el triángulo de potencia de la carga antes de colocar los capacitores o los condensadores. ¿Sí? Es un típico problema de corrección de factor de potencia. Bueno, yo voy entonces ahora a dejar de compartir esto, compartimos el ejercicio que lo tengo resuelto de esta mañana y vamos a ver de qué se trata. Ahí está el enunciado que hicimos recién. Y acá lo que importa es ver, no está dibujado, lo voy a explicar de alguna manera. Ven que yo dibujé ahí un triángulo que está en azul. Profe, no está compartiendo, profe. ¿No estoy compartiendo? No. Me descuide. Me descuide. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Ahí está el enunciado, como les decía, y ahí está el ejercicio en el cual estamos por resolver. Bueno, y la parte está donde dice... Me está molestando acá esta ventana. ¿Cómo la odio? La ventana de Zoom, esa minimizada acá arriba, me molesta así. No me deja agarrar los controles del... Ay, cómo me duele la cabeza, la puta madre. Bueno, sí. Cómo me duele la cabeza. Es complicado eso. Sí. Me puse las gotitas, ahora me voy a tomar un paracetamol, algo de eso. Uy, es como si lo hubieran vacunado contra el COVID. Bueno, entonces, acá, el triángulo ese que está dibujado en azul, ese triangulito dibujado en azul, es el triángulo que correspondería a una carga en la cual todavía no le hicimos a él la corrección del factor de potencia. ¿Sí? Yo acá más abajo, si se fijan, hice un circuitito en el cual yo traté con un generador y lo que hice es, voy a usar otro color acá para que podamos diferenciar de lo que ya está explicando. Entonces, el triángulo ese azul que tienen acá, no sé si llegan a ver el cursor que estoy moviendo en este momento, tiene un punto muy chiquito. Ese triángulo, que lo marco ahí, que está en azul, correspondería a una carga como la que está dibujada acá abajo. O sea, sería una resistencia, que la estoy repintando ahora, esa resistencia y una bobina. Esa sería nuestra carga, la que tenemos conectada a nuestro generador que está acá, ¿verdad? Bueno, esa carga es la que no sabemos cuánto, de qué potencia es. Lo que a nosotros nos dicen que a esa carga le conectamos una serie de condensadores, que puede ser este condensador que yo pongo acá al costado, en paralelo, como va conectado todo junto con la carga, y este condensador, cuando yo lo conecto, hace que la potencia aparente que estaba acá marcada como S, esta S de la carga, esta S es la potencia aparente del conjunto R bobina. Cuando yo conecto eso en paralelo, entonces estoy agregando una cierta carga reactiva que está acá dibujada en rojo, apuntando ya hacia arriba, que la estoy marcando acá. Yo estoy agregando una QC. Y cuando agrego esa QC, el enunciado me dice que me queda una potencia S viene a ser la que está con S', de 185, que es la que estoy dibujando acá. Esa queda a 185. En cambio, antes, la carga tenía una potencia, en vez de llamarle S', le llamé S, que es esta que está acá,
y es la que corresponde al hipotenusa del triángulo azul. Entonces, agrego esa QC y me dan como dato que la potencia aparente queda en 185 kVA. Y aparte, me dicen que corrigen a 0,9, como dice el problema, en retraso, y al decirme eso me están dando la información de cuánto vale este angulito que tengo acá cuando yo agregué ese condensador. ¿Ok? Entonces, si yo conozco el ángulo y conozco justamente el valor de la hipotenusa, entonces directamente yo puedo obtener los valores de P y los valores de Q, porque tengo, digamos, dos informaciones de ese triángulo rectángulo. Uno sería el S' y el ángulo, ¿verdad? Entonces, si yo hago el arco coseno, como está acá, de 0,9, me queda que el ángulo φ'S, o sea, este angulito que quedó acá, que lo voy a repintar ahí, ese angulito, me quedó de 25 grados con 84. Bueno, teniendo ya ese ángulo determinado, entonces muy fácil es determinar cuánto vale P y cuánto vale Q. Q'. Q' sería el cateto opuesto a ese ángulo, ¿no? Por lo tanto, P, acá está P, lo voy a calcular con el valor de los 185, esto es un 5, que me dice que queda cuando yo puse el capacitor, multiplicado por el coseno del ángulo φ', o sea, por el coseno, el factor de potencia que ellos me dijeron a cuánto queda, 0,9. Entonces me quedan los 185 por los 0,9, me entrega un valor de 166,5 kilovatios. Ese 166,5 kilovatios, entonces pasa a ser lo que vale P. Acá arriba sería entonces P igual a 166,5 kilovatios. Ahí encontré cuánto era el P. Y el Q lo puedo obtener de una manera similar, nada más que multiplicando por el seno del mismo ángulo, y me encuentro que da 80,6 kVAR, o sea, kilovolt amperes reactivos. Ese sería el cateto, este rojo que está pintado acá, que yo le llamo Q', a ese catetito. El Q era desde acá arriba hasta acá abajo. ¿Sí? Y el Q' es desde acá arriba hasta el punto donde termina el S'. Por lo tanto, quiere decir que si yo conozco cuánto agregué, o sea, el pedazo este de QC, que va de este punto hasta acá, y conozco el Q' que acabo de calcularlo acá de 80,6, sumando yo ya podría tener cuánto vale todo el cateto de Q correspondiente al triángulo azul. ¿Vamos? Por eso entonces hacemos que el Q ese que está acá, este Q, va a terminar siendo, es una Q, ¿no? No es una P, que parece una P. Esto es una Q. Esta Q que va desde acá arriba hasta acá abajo, será la suma del valor de Q' y QC. Y bueno, de esa manera encontramos que el resultado de ese cálculo da 106 kilovolt amper reactivo, cabal. Entonces, todo ese cateto azul ya sabemos que vale 106. Y la S esta que me queda de la
hipotenusa del triángulo azul, la vamos a calcular en base a la raíz cuadrada de q cuadrado más b cuadrado. Y bueno, y eso me termina dando un valor de 194,5 kilovolt ampere. ¿Sí? Entonces, de esa manera, entonces ustedes se dan cuenta que hemos determinado primero el P, que era el cateto adyacente al ángulo φ'. Hemos calculado el Q, que es el cateto que va de acá arriba hasta acá abajo, y el S, que sería la hipotenusa de ese triángulo. Entonces, eso ya me está dando la información de cuánto, de qué característica tenía esta carga que yo dibujé acá, de una resistencia y una bobina, cuáles son las características que tenía antes de que yo agregara este QC. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que nosotros denominamos corrección del factor de potencia. ¿Por qué? Porque nuestro triángulo que estaba acá en azul pasó a ser un triángulo en rojo, en el cual esta que yo le llamo S' va a ser más chica que la S, esta que está acá. Y como yo le explico acá en esta parte, que explicaba esto, donde estoy diciendo que la S' es menor que la S. Si la S' es menor que la S' corresponde al producto de una B por una I'. Una B por una I'. Y la S corresponde a una B por I. Entonces, si la B es constante, evidentemente lo que he terminado haciendo para que la S' sea más chica que la S es que la corriente I' sea más chica que la que circulaba antes de colocar el capacitor. Entonces acá en el circuito, como ustedes ven, yo puse en azul, puse la corriente I, que era la corriente I que circulaba antes de que tuviera puesto este capacitor. Cuando yo agrego el capacitor en paralelo, termina pasando de que la corriente que circula o que entrega este generador va a ser más chica que la que entregaba antes. Y ese es un poco el sentido que le damos a los efectos de por qué debemos corregir el factor de potencia, por ejemplo, de valores altos a valores más chicos. De valores más chicos a valores más altos. Sabemos que los valores de factor de potencia que nosotros debemos usar son siempre del orden de los 0,95, que es lo que nos exige 0,95 la empresa de energía, para poder obtener de esa manera un buen aprovechamiento de los cables de transporte de energía que llevan toda la potencia a los distintos lugares, casas, empresas, industrias, lo que sea. Entonces, imagínense que el conductor, si yo pienso que esto que estoy trazando en amarillo, fuera el conductor que lleva la energía desde el generador hasta esta carga, que está como R y L, serían dos cables, ¿verdad? Un cable de ida, un cable de vuelta. Imagínense que si por ese cable ahora circula menos corriente que la que circulaba antes, solamente habiendo agregado un capacitor a nuestra carga, o sea, este capacitor, esta potencia reactiva, estamos aprovechando la sección de conductor que tenemos instalada. Y eso nos permitiría, por supuesto, que, por ejemplo, a través de ese mismo cable, poder ir agregando más cargas de tal manera de que no sufra inconveniente de caídas de tensión y pérdidas de potencia sobre los cables mismos. ¿Está bien? Bueno,
¿Alguna duda con eso? Eso es algo que ya lo venimos manejando, ya lo explicamos, pero bueno, volvemos a repasar como para que no perdamos el norte. ¿Alguna preguntita con esto? No, profe, por lo menos por ahora. Muy bien. Bueno, si seguimos con la guía, como para que sigamos intentando practicar algo, nosotros podemos pasar al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio de esa guía, fíjese que le está pidiendo, lo voy a volver a poner para que recordemos qué es lo que estamos por hacer esto. Bueno, entonces, ¿qué nos dice ahí? Nos está diciendo que un transformador de potencia nominal de 25 kVA alimenta una carga de 12 kilovatios y factor de potencia 0,6 en retraso. ¿Qué porcentaje de la potencia nominal, o sea, de los 25 kVA que tiene ese transformador, representa esta carga? O sea, la carga de 12 kilovatios con factor de potencia 0,6. Después nos pregunta qué carga adicional se puede añadir en kilovatios con factor de potencia unitario sin que la carga exceda su potencia nominal. Sin que la carga no, sin que el transformador, ahí está mal expresado, sin que, bueno, sin que la carga, está bien, exceda su potencia nominal. Ustedes supongo que ya han visto algo de transformadores en el teórico o todavía no han visto nada. Acá está el problema. Bueno. Voy a ver un poquito porque está muy rayado esto. Antes que nada, si no han visto nada, nadie me contestó nada, yo creo que lo saben o no saben de lo que estamos hablando. Pero para los que no saben lo que estamos hablando, vamos a dar así un vuelo rasante de lo que es un transformador, como para que imaginemos un poquito de qué estamos hablando al mencionar esta máquina llamada transformador. Antes que nada, bueno, para presentar un transformador tenemos que saber que es una máquina estática, o sea, no hay ninguna parte móvil en ese tipo de máquina eléctrica. Y los transformadores, la misión fundamental que tiene es de que transforme tensiones. De ahí es la palabra transformador. El transformador solo transforma tensiones o corrientes. Pero las potencias que transforman en ambos lados, el transformador podríamos decir que es una especie de cuadripolo, donde, ¿por qué digo cuadripolo? Porque estoy pensando de que en esta máquina, si yo voy a hacer acá un recuadro, a ver, déjame que elija el color, un celeste. Todo esto sería como una caja negra para nosotros en este momento, después vamos a estudiar transformadores, toda esta parte sería una caja negra en el cual tiene justamente 4 polos. Por eso es que decimos que es una caja negra, son 4 polos. Tienen 2 de entrada, que serían de este lado izquierdo, que lo estoy dibujando con celeste, y 2 de salida, que sería de este lado y de este lado. ¿Ok?
Entonces, nosotros inyectamos energía o potencia de un lado, llamado lado primario, y sacamos energía del otro lado, llamado secundario. Pero las potencias que hay en juego, de las que entran y las que salen, esta máquina se caracteriza por tener un rendimiento muy alto. Por supuesto que tiene pérdidas, pero es muy alto, puede alcanzar hasta el orden de los 98%. Imagínense que las pérdidas que hay dentro de esta caja negra que estamos diciendo, que se llama transformador, es una máquina, debe ser una de las máquinas más perfectas que existen, ¿no? Desde el punto de vista energético. O sea, hay muy poca pérdida. Entonces, toda esa energía que yo meto por el lado primario la saco por el secundario. Y esa otra característica que tienen los transformadores es que eléctricamente siempre están aislados la parte de entrada con la parte de salida, eléctricamente. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo hace para mandar energía del lado primario hacia el lado secundario si no hay ningún vínculo eléctrico entre ellos? No existen vínculos eléctricos, pero sí existen vínculos magnéticos. Y justamente de eso se trata el transformador. Hablando rápidamente, el transformador consta de bobinados, uno llamado primario, que sería del lado donde estamos inyectando la energía, y otro del lado secundario, donde la sacamos a esa energía que inyectamos por ahí. Y a través de un bobinado, que es llamado bobinado primario, con cierto número de vueltas de esa bobina, y otro bobinado con cierto número de vueltas en el secundario, existe un núcleo de tipo magnético, es un núcleo de hierro, que es un canalizador de las líneas magnéticas que se producen en la bobina primaria para transportar ese flujo a la bobina secundaria. Y ahí es donde se produce el vínculo magnético que yo hablo. Pero eléctricamente, si yo agarrara, por decir, un ómetro, jamás podría tener continuidad entre cualquiera de los polos del secundario con respecto al primario. ¿Está? Eso es un transformador. Y una de las cosas importantes, y es lo que a nosotros nos interesa para nuestro problema que estamos trabajando ahora, es que las máquinas de esta naturaleza se fabrican para determinadas potencias. O sea, uno dice, bueno, ¿qué potencia quiere que maneje esta máquina? Tanto. Para nuestro problema, en este caso, esta máquina maneja como máximo 25 kVA. Esa es lo que se denomina potencia nominal de la máquina. Lo máximo que puede pasar a través de esta máquina son 25 kVA. Entonces, eso me está diciendo de que yo, a medida que vaya colocando cargas en la parte de salida de esta máquina, que sería justamente el secundario para nuestro caso, nosotros podríamos, a través de estos par de politos que tenemos acá, podemos conectar entre ellos, como en este caso, una resistencia que está acá dibujada y una bobina. Entonces, eso es lo que nosotros le denominamos carga. Está cargando al transformador. Entonces, de acuerdo a la característica de este juego de impedancias que nosotros estamos colocando a ese transformador, vamos a empezar a consumir algún tipo de potencia. Y acá lo importante es que las cargas que yo puedo agregar, que vaya agregando, puede ser una sola o varias, nunca superen el valor de los 25 kVA. Porque si yo supero ese valor agregando cada vez más carga, va a llegar un momento que el transformador se empieza a recalentar hasta que se quema. Se recalienta tanto que se queman los bobinados, se incendia, pasa cualquier cosa. ¿Está? Entonces, cada impedancia o juego de impedancias que yo vaya agregando acá, nunca debo pasar los 25 kVA. Esa es la idea. Y eso es lo que a nosotros nos pregunta acá. Nos dice que, por ejemplo, con esta carga de resistencia y bobina JXL que tengo dibujado ahí, tienen algunos valores de tal manera que
representa un triángulo de potencia, esta carga, que tiene las características como la que está dibujada acá, y como es la que nos dice el problema. Dice, alimenta una carga de 12 kilovatios y factor de potencia 0,6. ¿Qué me está diciendo? Me está dando la información de la potencia P, porque está hablando de kilovatios, y me está dando también la información del factor de potencia, que en definitiva es el ángulo de este triángulo de potencia, ¿verdad? No nos dice cuánto es S ni cuánto es Q, pero la podemos calcular porque en cualquier triángulo que tengamos ya un par de valores conocidos, podemos obtener todos los catetos correspondientes, hipotenusa, lo que sea. Entonces, acá pusimos factor de potencia en retraso, con una flechita hacia abajo para indicar que estamos en retraso, de 0,6. ¿Sí? El arco coseno de ese 0,6, acá lo hemos calculado, 53,1 grados. O sea que este triángulo tiene 53,1 grados. Teniendo el 53,1 grados, puedo obtener el Q, que acá dio 16, y el Q, ¿cómo lo sacan? A través de la tangente, ¿no es cierto? Tangente de 53,1 por 12, que 12 es lo que teníamos de conocido. Y la S también la podemos calcular como la raíz cuadrada de P cuadrado por cuadrado, o sea que acá les va a dar 20. KVA, ¿no? No nos olvidemos las unidades porque es muy importante. Y acá este 6, no es 6, 16, kVAR, o sea, kilovolt amperes reactivos. ¿Vamos? Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que la potencia de esta carga que nosotros le pusimos a nuestra máquina transformador tiene un valor de 20. Estamos contentos porque 20 es menor que 25, entonces el transformador está piolísimo. Todavía él puede entregar hasta 25 sin que se queme. Entonces, la pregunta de este problema es que ahora, cuando ya puse esta carga, quiero agregar otra carga. Otra carga, pero con unas características diferentes a las que yo tenía acá. Como por ejemplo una resistencia. Voy a agregar una resistencia en paralelo con esta carga. Por lo tanto, esto va a sumar más potencia y por lo tanto quiero saber qué potencia debe tener esta resistencia para que la suma de la potencia de la carga que tenía anterior más la potencia de esta no me vaya a quemar el transformador. ¿Sí? Esa es la idea de este problema. Entonces, ¿por qué dije que voy a agregar resistencia? Porque el problema me lo está especificando. Dice, la pregunta, leanla bien, y dice, ¿qué carga adicional puede ser añadida en kilowatts con factor de potencia unidad? Esta es la parte importante. O sea, si me dicen factor de potencia unidad, no me queda otro remedio que tiene que ser una carga que sea una resistencia pura. ¿Ok? Por eso es que yo planteé que en paralelo voy a agregar una resistencia. Bueno, tenemos que saber de qué potencia esta resistencia para que el transformador no se nos queme. Entonces vamos a partir haciendo un dibujo. Me permiten, disculpen que estoy solo y voy a tener que ir a abrir la puerta. Ya vengo. Entonces, lo primero que vamos a tratar de entender lo que nos piden en una forma gráfica ahora. Y acá, en ese triángulo azul que está dibujado ahí, que tendrá una P, que tendrá una Q, que tendrá una S, representa justamente a la carga que tenía al principio, esta resistencia más esa bobina. Y que sus potencias las hemos calculado acá arriba.
Acá habíamos calculado Q, y acá habíamos calculado S. O sea que por eso ese triángulo azul tiene, de S tiene 20, de P tiene 12, y de Q tiene 16, que es lo que calculamos acá, ¿verdad? El Q es este 16. Entonces ya conocemos que ese triángulo representa la carga esa que está acá. Ahora, si vamos a agregar resistencias, una resistencia de una cierta potencia, evidentemente que desde el extremo este, voy a poner color verde para que se vea, desde este extremo, el verde no se ve nada, vamos a poner el color negro para que resalte. Desde este punto negro, que es el extremo del triángulo de potencia de la carga que estaba conectada, yo voy a agregar ahora potencia activa, o sea, potencia que se va a desarrollar únicamente en una resistencia. Cuando yo agregue acá, entonces, ese segmento total de 25 que está acá, ese rojo, que es una hipotenusa del triángulo rojo, será la potencia que yo no debo o que puedo llegar únicamente porque el transformador me da hasta 25. O sea que yo si lo coloco, supongamos, más allá a la P, este segmento de 25 seguiría ahí como el que está en amarillo, por ejemplo. Y ese daría un valor de potencia que supere esos 25. Entonces, nosotros lo vamos a hacer hasta acá, y vamos a decir que este segmento rojo vale 25, por dato del problema. Bueno, como a nosotros nos dice entonces de qué potencia debe ser esa resistencia, lo que nos hace falta es conocer este segmentito que está acá. Este que está acá. Cuando yo agregué este segmentito que está acá, el triángulo total ya de resistencia más la carga que tenía antes, va a quedar representado por el triángulo rojo, que tiene de hipotenusa 25, de un P que no sabemos cuánto vale, porque todavía no conocemos de cuánto va a ser la P esta, y el Q que ya lo veníamos arrastrando de antes, que ese no se modifica, dado que estoy sumando únicamente potencia activa. Entonces, dado eso, lo único que tengo que hacer es saber cuánto vale todo este segmento. Y para saber cuánto vale todo ese segmento, lo único que tengo que hacer es, conozco la hipotenusa, conozco el Q, y saco el segmento desde este punto hasta este punto, a través de ese valor que yo le llamo P total. Y lo calculo de esa forma, como la raíz cuadrada del S total, que vale 25, menos el Q cuadrado, que ya lo había calculado antes, que valía 16, y puedo obtener el punto de P total, que es todo esto acá. Bueno, entonces el problema queda solucionado perfectamente, porque si yo conozco el P total desde acá hasta acá, simplemente por diferencia de la P que tenía antes, puedo obtener cuánto vale este pedacito de segmento, que es la pregunta que nos hace ahora a nosotros. ¿Me entienden? Y ese es el cálculo que hacemos nosotros acá. El P total menos el P de 12 que teníamos que llegar hasta acá, nos da un valor de 7,2 kilovatios. ¿Está claro? ¿Alguna duda? No, profe, por lo menos. No, profe. No, profe, ninguno.
Bueno, muy bien. Y así, estos tipos de problemas se basan en averiguar cuánto, una vez que yo tengo una máquina cargada, cuánto más puedo cargarla. Y yo puedo cargarla con distintos tipos de cargas, con las cargas que se me ocurran, o lo que necesite. Entonces, en este caso me pidieron que yo agregue solamente potencia activa. Pero no me podrían pedir que agregue más potencia reactiva, que agregue únicamente potencia reactiva, no solamente, o combinaciones de cualquier clase de carga. Hasta llegar a la combinación de solamente agregar capacitores, que se convierte simplemente en una corrección de factor de potencia. ¿Ok? Eso es lo que acá tengo, por ejemplo, digamos, tengo acá dibujado, ese es el transformador que yo puse acá, que teníamos antes, y, por ejemplo, yo tengo, supongamos que tenemos 3 impedancias, o 3 cargas. Entonces, esta impedancia Z1 que tenga un factor de potencia en retraso. Esta Z2 que tenga un factor de potencia en adelante. Y esta que sea un factor de potencia puramente reactivo, o sea, que sea una bobina pura. Entonces, lo importante es que cuando yo haga la suma de las potencias de todas las impedancias que yo estoy agregando acá, nunca supere los 25, esto que tengo acá, que es la potencia máxima del transformador. Entonces, todo lo vamos a resolver desde un punto de vista gráfico, como por ejemplo, supongamos que ustedes tienen esta carga FP1 con factor de potencia en retraso, represente un triangulito así, de este tipo, que tendrá su P1, su Q1 y su S1. Luego, si agrego este que tiene factor de potencia en adelanto, entonces yo, ¿cómo voy a dibujar? Tengo un triángulo que iría para arriba, por ejemplo. Y sería así. ¿Estamos? Entonces, este ya sería el S2, este sería el Q2, y este sería el P2, que corresponde a esta impedancia. Y si voy a agregar ahora otra impedancia, 3, que tenga un factor de potencia, por ejemplo, puede ser resistivo puro o resistivo, como puse acá, factor de potencia unidad, como en el ejemplo de la... Entonces yo tendría que agregar ahí simplemente este valor así, P3. No tiene ni Q ni tiene... No tiene Q, directamente. Entonces el segmento es desde... Perdón, lo hice mal, no es desde ahí. Es desde acá arriba. Y hasta ahora vamos acá. Agregamos acá. Así. Un P. Y este sería el P3. Entonces, ¿cuál es el total S de todo este conjunto de cargas? Y bueno, sería un segmento que iría acá. ¿Cuál sería el triángulo de potencia total? Lo voy a hacer en verde. Sería, la S total sería algo que nace desde acá y va hasta aquí. Ese sería el S total. El P total sería el segmento que va desde aquí hasta acá. Ese sería el P total. Y el Q total sería el segmento que va de aquí hasta aquí. Ese es el Q total. Y acá lo importante entonces es que el ST a lo sumo sea igual a 25. Si suponemos que nuestra máquina es de 25. ¿Ok? Bueno, en base a eso son los problemas que siguen. O sea, cómo determinar
Pero siempre busquen de resolverlo de una manera gráfica, porque habrá que aplicar algún teoremita de coseno, de seno, para dar algún cateto o un ángulo, lo que haga falta, para poder llegar a obtener los valores totales de potencia que yo necesito. ¿Sí? Bien. Podemos intentar, a ver, veamos compartamos a ver el problema que sigue. A ver, vamos a copiar este. Este vamos a hacer. Voy a copiar el lápiz marcado. Bueno, que sí. Pero puse en la pantalla. Ya. Ratito. Acá. Vamos a poner. Bueno, no importa. Un poco copiar, no sé qué pasó. Se trabó el... Ustedes tienen la guía de ejercicios, ¿no? ¿La tienen ahí en mano? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hacer el otro. Entonces vamos a compartir. Voy a compartir voy a compartir acá. Acá. Vamos a hacer una pizarrita nueva. Y ahora sí voy a... Vamos a ir con... Dice. Yo voy a leer el problema que dice que a ver, este es el que vamos a hacer. Se ha corregido el factor de potencia de una carga de 300 kilovatios con un factor de potencia inicial de 0,65 en retraso, hasta un factor de potencia de 0,9 en retraso, mediante condensadores en paralelo. ¿Cuántos kilovoltios reactivos deben suministrar los condensadores y qué porcentaje se redujo la potencia aparente? Bueno, este es un problema más de la primera guía que de la segunda guía, ¿no es cierto? Si quieren lo hacemos, pero... Entonces nosotros tenemos una potencia, vamos a hacer un triángulo de potencia, que tiene un cierto valor, vamos a ver acá, donde dice que
esto de acá tiene 300 kilovatios. Y después me dicen que el factor de potencia de esto es, el retraso vale 0,65. Por lo tanto, acá podríamos ya encontrar cuánto vale el phi, ¿no es cierto? Vamos a encontrar con el arco coseno de 0,65, si alguno tiene la calculadora a mano, me lo van dictando, así lo vamos a colocar. Y luego hemos agregado condensadores que dice que nosotros hemos subido desde acá hasta este valor, vamos a suponer, voy a hacerlo acá al ladito, desde ese punto hasta acá, yo he agregado una cierta cantidad de potencia con condensadores QC, que le vamos a llamar, y se ha corregido el triángulo que tenía anterior a un valor de 0,9. O sea que me ha quedado una P hasta acá, una S hasta ahí. Esta sería la S', ¿no es cierto? Por lo tanto, el triángulo que queda es justamente este. Hasta ahí y hasta aquí. Entonces esto será este valor que está acá. Este será mi Q', y bueno, y el P que quedaba, que es el mismo 300 que queda antes, ¿cierto? Bueno, acá lo que nos tienen preguntando es saber si yo antes, acá yo tenía una potencia que era llamada S, es ver en qué porcentaje se redujo esta S, un poco lo que estaba hablando recién. Ahora nuestra S' terminará siendo, como ustedes están viendo en el gráfico, menor que la S, ¿verdad? Bueno, hay que ver en qué porcentaje dice bueno, nos preguntan cuánto vale QC, cuánto vale esto para que quede acá un factor de potencia que sería del triángulo rojo, lo voy a poner acá, el factor de potencia del triángulo rojo, que queda en retraso, le hago una flechita para abajo, al valor de 0,9. Entonces acá podemos calcular el arco coseno de 0,9. ¿Cuánto da esto? A ver, no me han dictado lo anterior todavía. Hablen, por favor, porque si no tengo que abrir el chat. Díganme así, ¿verdad? ¿Cuánto? No escucho. 49,4. Un 4. ¿Acá? ¿En este? El de 0,65. De acá arriba, el 0,65. Sí, es 49,4. Bueno, este tiene 49,4 grados. Y el de 0,9, 25,8. 25,8 grados. ¿Okay? Entonces, ese angulito, el que vale 25,8 grados. Y el otro, el negro, tenía 49,4 grados. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cuánto tenemos que agregar acá? Bueno, el QC nos están preguntando. Para calcular esto, si tenemos los 300 kilovatios, vamos a calcular cuánto vale el S'. El S', ¿ese cuánto valdrá?
y valdrá los 300, ¿cómo es? Son los 300 kilovatios sobre el coseno de ese ángulo, o sea, de 0, mejor dicho, no pongamos coseno, porque ya sabemos que vale 0,65. Sería 0,65. Si calculan esto, me dicen cuánto vale ese primo. Y también podemos calcular 461,5. 461,5. Sí, coma 5. 5 kilovolt ampere. ¿Vamos? Kilovolt ampere. Eso vale la hipotenusa del triángulo rojo. Y el Q', ¿cuánto vale? Q' vale los 300, los 400, el S' por el seno, ¿no es cierto? Por el seno de 25,8. Profe, perdón, ¿no sería sobre 0,9 los 300, el S'? Sobre sobre 0,9, tiene razón. Este S' es sobre los 0,9. Si el ángulo es justamente O déjelo ahí, profe, sería, en realidad borramos el S, el S sería el valor de S, los 461, ¿o no? Como para tenerlo ahí, para no borrarlo, borremos ahí y ahí vemos la comparación. bueno, entonces acá 0,65 y le ponemos S directamente. ¿Ok? Y a ver, lo vamos a sacar de acá porque venimos. Entonces, podemos calcular acá el S', como veníamos haciendo. Ahora el S' sí va a ser justamente los 300 dividido los 0,9. ¿Cuánto da eso? 333,33, o de 333,3. 3. Muy bien. ¿Y el Q' cuánto dio? Ahí se lo calculo. Estamos calculando por calcular, ¿no? Porque en realidad, al fin y al cabo, lo único que tienen que hacer ustedes es sacar el valor de QC, es aplicar la fórmula. La fórmula esta que dice QC igual a P por la tangente, el ángulo que teníamos antes, la tangente del ángulo de 49. 145 le da ese, profe. Acá, Sí. 145, Coma 1. bueno, 0,1, acabar. ¿Sí? Les decía que el valor de QC lo van a sacar con la tangente del ángulo que teníamos antes,
4 menos 25,8. Bueno, y ahí sacan el QC necesario, que serían la potencia capacitiva que hay que agregar para llegar justamente a los valores que ellos nos pidieron, que eran el 0,9, el factor de potencia de retraso. ¿Está bien? No sé qué más pedía, el problema era eso, y después pedía... ¿En qué porcentaje se redujo la potencia par? Bueno, ahí podemos sacar el porcentaje. Podemos sacar el porcentaje del valor de los 333 sobre 461, y bueno, sacan el porcentaje de disminución que hay de las 2S. ¿Cuánto disminuyó al haber agregado los condensadores? O sea, no perdamos de vista el circuito, ¿no?, de lo que estamos haciendo. A veces nos vamos en la fórmula y no sabemos lo que estamos calculando. Pongamos siempre el circuito, que yo hice mal en haberlo calculado. Voy a poner que acá hay un generador, acá hay una impedancia, y ahora yo a esa impedancia le agrego simplemente un capacitor o juego de capacitores. Y a veces la potencia esta que nos dé como resultado este cálculo, ¿calcularon esto? ¿Cuánto le dio el P por la...? El P vale 300, ¿eh? Esto vale 300. 300 por tangente de la diferencia de los dos ámbitos. 27,7%, profe, la diferencia. Bueno, eso es lo que se ha reducido, ¿cierto? Se redujo un 27% desde el valor S que estaba acá al valor S' que está acá. ¿Bien? ¿Y el QC cuánto dio al final? $204,9, profe. Este cálculo acá da 204,9. Bueno, corroboren los cálculos después si a todo le da lo mismo. ¿Y esto qué van a hacer? Van a ser kilovolt amper reactivos. O sea que el valor de potencia de ese capacitor son justamente 204,9 cavar. ¿Sí? A veces ustedes no van a conseguir 200 cavar en un solo capacitor. Entonces ahí tiene que haber varios capacitores paralelos para ir sumando potencia. Pueden poner capacitores de 50 kVA, 50 más 50 más 50 y llegar a los 200. Cuatro capacitores. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, y la historia de siempre, como ya veníamos comentando, la corriente que va a circular por acá, ahora, cuando ya esté puesto el capacitor, va a ser más chica que la corriente que circulaba antes cuando estaba desconectado este capacitor, cuando no estaba. Esta corriente que entra a pasar por acá es más chica. Sería la famosa I' comparada con la que circulaba al principio, una I. Como decíamos recién. O sea, la I' es menor que la I. ¿Vamos? Bueno, ¿alguna consulta con esto? Están muy callados, chicos. Nadie están con sueño, estamos cansados ya. Día largo, profe. Sí, profe. Están cansados. Bueno, yo No, también venimos bien, por lo menos vine un parcial temprano, así que
Hoy Ah, sí. ¿Rindieron parcial? ¿De qué materia? ¿De esto? no, de esto no. Tuve de otra materia, de economía. Ah, económico. Bueno. Profe, ¿Qué consulta, ¿por qué sería menor la corriente? O sea, ¿sería la menor la corriente cuando pasa por la carga o la corriente total sería menor ahora? La corriente que pasa desde acá. Voy a hacer un circuito en otro color para que se vea. A ver, vamos a poner. Bueno. O sea, la corriente que sale del generador, la que va circulando desde el generador por acá y llega hasta acá, al conjunto este que está en paralelo. Recuerden de que el capacitor, esta carga reactiva, se la pone bien cerquita la carga. Digamos que acá, esta cantidad de conductor que hay de acá hasta acá no, es muy chiquita, ¿no? Esa, la corriente que pasa por ahí y que regresa por acá, al generador. Esa es la corriente prima que va a ser más chica que la que circulaba antes por el mismo lugar que estoy marcando, al agregar el capacitor. Ese es el concepto de corrección de factor de potencia, para el cual se utiliza. Estas cosas suelen ser preocupantes. A veces, incluso, ustedes van a ver, imagínense, para que se imaginen un poquito el problema, el inconveniente que es esto. Supongamos que, voy a hacer un dibujito nuevo acá abajo, para que se imaginen. Supónganse que usted sabe que la energía, ¿dónde se produce? Se produce en las centrales eléctricas, ¿verdad? Se produce en las centrales eléctricas, donde ahí están los generadores que pueden funcionar con distintos tipos de energía, que puede ser algún tipo de energía de la que eólica, puede ser una energía producida por el gas, o por fuel oil, o cualquier tipo de combustible donde nosotros hacemos la transformación de la energía que tiene acumulada algún combustible y la transformamos por una máquina eléctrica llamada generador en energía eléctrica, justamente. Entonces, eso tan generalmente puede ser una energía hidráulica, a través de un salto de agua. La altura que tiene el salto puede mover a algún tipo de turbinas, y esas turbinas mueven los generadores, y los generadores producen electricidad. O sea, se está haciendo una conversión de energía. Recuerden que la energía no se genera, sino que se transforma. De distintos tipos o fuentes de energía se transforma en otra. Una energía hidráulica, que la podemos tener de acuerdo a, como les decía recién, un salto de agua, puede aprovecharse de esa energía potencial de la altura del salto de agua, en mover mecánicamente unas turbinas hidráulicas para que el movimiento del eje de esas turbinas puedan ser acoplados al eje de un generador. Y ese generador, al empezar a moverse, empieza a generar electricidad. Entonces, y bueno, así hay distintas fuentes de energía. Entonces, yo pongo acá, por ejemplo, mi generador, que se está moviendo por alguna fuente de energía que acabo de comentar, puede ser energía, incluso energía atómica, ¿no? A través de la fisión del átomo de uranio. Eso puede producir también un gran desarrollo de energía que se va a transformar, obviamente, de alguna forma en movimiento, para que este generador que yo estoy dibujando acá se empiece a mover y empiece a producir energía. Pero eso generalmente está lejos de los centros urbanos, de los centros donde realmente se utiliza la energía. Pero esa energía ustedes la tienen que transportar de alguna manera, se va transportando, se transporta, y esto, para transportar esa energía que producen estos generadores, siempre hay que transportar con la menor
cantidad de corriente posible. Por eso siempre al lado de los generadores existen ya los transformadores. Acá hay un transformador que eleva la tensión para que por la línea, esta parte ya sería una línea de transmisión, la línea de los cables que ustedes verán por las rutas que vienen de alguna usina lejana, línea de alta tensión. Y cuando llega, digamos, a los centros urbanos, esto se está resumiendo, en realidad hay varias escalas de transformadores y líneas que van subiendo tensión y van bajando de poco, llegará a un punto donde hay otro transformador final, digamos, que es el que está ya cerca de los centros de consumo. Entonces, este es otro transformador. Entonces, este elevó la tensión, que realmente podríamos decir, por poner un número, ¿no? Un transformador genera a 10 kilovolts. Y a la salida, esos 10 kilovolts entra al transformador y acá lo pueden llevar, no sé, a 166.000, a 166 kilovolts. Esos 166 kilovolts se transmiten a través de esta línea eléctrica, a través de postes generalmente, por algún tipo de estructura de posteados, o estructuras metálicas, o de hormigón, como sean, van las líneas que van llevando toda esa energía que produjo este generador. Cuando llega a los lugares de distribución, los lugares de consumo, que seríamos la ciudad, los pueblos, lo que sea, entonces al transformador de este lado entran los 166 kilovolts, por ejemplo, y ustedes van a salir de ese transformador a tensiones que sean un poco más usables. Usable me refiero, digo que acá en realidad estos 166 no se transforman directamente en los 380 voltios o en los 220 que nosotros tenemos acá, sino que hay una serie de escalas. Hay un transformador que va de 10 a 166, de 166, después lo reduce a una tensión más chica, que puede ser de 66 kilovoltios, y después va por otras líneas, donde lo vuelve a reducir. Bueno, llegamos al punto tal que al final acá ya tenemos baja tensión, que serían los 380 voltios, y aquí tendría la entrada de los 66, otro transformador. Bueno, en toda esta zona ya tenemos, digamos, las distribuciones que van distribuyéndose toda esa energía a lo mejor en un pueblo, como decía, en una ciudad, con distintas líneas, pero ya en baja tensión, 380 voltios. Imagínense ustedes que tomemos como ejemplo lo que hablábamos recién de las cargas, que si acá, en este punto, existe una carga, una impedancia, que es muy reactiva, o sea, que sea una carga que tenga una resistencia con bobina, que puede ser un motor de una heladera, puede ser cualquier elemento que sea reactivo, una R con una XL. Entonces ustedes, con factor de potencia, que están en atraso, pero que sean bajos, del tipo 0,8, pónganle. Y así ustedes van sumando en los distintos barrios, las distintas líneas, estas que yo dibujé acá, que se van derivando a distintos lugares, podrían llegar a que el conjunto, que el factor de potencia que yo tengo en este punto, de sumar varias cargas en paralelo, como hacemos recién en el problema, tengamos un factor de potencia total que está en retraso, pero que sea bajo. Que sea, pónganle 0,7, decía. Entonces, imagínense que si yo represento toda esta potencia que tengo acá, de todas las líneas, de todos los hogares, de todas las casas, de todas las industrias, en un solo triángulo de potencia que tiene un factor de potencia bastante chico, como por ejemplo que tenga un factor de potencia de un valor de 0,8, vamos a decir, el conjunto tenga 0,8, yo voy a tener que transportar hasta este puntito una potencia de un valor S. ¿Y esta S de dónde la voy a sacar? Y es la S que tiene que
entrar por acá este transformador, que tiene que entregar este transformador también, esta S, esta es la misma S, la de acá, esta es la misma S, y al fin y al cabo, el que genera también tiene la misma S. Tiene que tener esa S que está consumiendo toda esta ciudad. ¿Está? Por lo tanto, quiere decir que las potencias, si yo vengo ahora y digo, bueno, ¿qué pasa si yo vengo con un sistema de corrección de factor de potencia? Que agrego acá una potencia reactiva, capacitiva, el QC que venimos hablando, que lo agregue, por ejemplo, en este punto. De alguna manera en ese punto yo pueda meter bancos de capacitores para agregar una potencia reactiva, QC. Entonces voy a obtener que mi triángulo se convierta en este con un ángulo menor, porque ya corregí, yo estoy agregando potencia reactiva QC. Y el triángulo S va a tener una S'. En definitiva, ahora lo que yo necesito es que esta S que yo necesitaba antes, ahora se convierte en S'. Todas se convierten en S'. S', hasta el mismo generador tiene que ser S'. Entonces, ¿qué gané? Y ahora yo sé que mi S' es menor que mi S que tenía antes. Lo que implica que si mi generador, supongamos que cuando antes de poner esos QC que tenía yo acá, estaba este generador trabajando a la potencia máxima, que sería S, por decir algo, cuando yo agregué estos capacitores, ahora la S que me necesita entregar mi generador va a ser S', va a ser más chica. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo tengo un margen de potencia también para poder utilizar en este generador que estoy produciendo la potencia necesaria para abastecer, supongamos, un pueblito, una ciudad o lo que sea. Entonces estoy ganando potencia extra que podría ser transportada hacia esta zona. Y por ende también, al achicar el S, las corrientes que van pasando por todos estos transformadores y todos esos cables hasta llegar a este punto, esas corrientes son más chicas. Al ser más chica, evidentemente, ustedes saben que la sección de conductor de un cable, la sección de cobre, el cable es una sección cilíndrica, ¿cierto? Esta sección depende de la capacidad de corriente que puede llegar a transmitir. A mayor sección, mayor corriente puedo pasar por ese cable. Bueno, si de repente yo ya tenía instalado todos los cables con una determinada sección y de repente yo al agregar QC estoy disminuyendo ahora la corriente que va a empezar a circular por esos cables, quiere decir que me queda incluso sección disponible de cobre para poder transportar más energía. Y por ende, hasta el mismo generador también puede llegar a producir más potencia. Y es el caso que nosotros, de lo que decíamos recién, teníamos este generador, lo achicamos a este triangulito morado que yo estoy escribiendo, ahora yo digo, bueno, a partir de ese morado podría agregar más carga, como podría ser algo así, y lograr que de alguna manera la potencia que sale de acá hasta acá, esta S, pueda llegar a ser suministrada por el mismo capacidad de cable que ya tenía instalada. Entonces, de alguna manera estoy ganando, estoy produciendo, simplemente agregando carga reactiva en la zona donde consumo, estoy ganando producción o estoy ganando sección de cable instalado para poder transmitir más potencia. Entonces, esto que está acá, esto se hace generalmente
No sé si alguno se pone a observar un poquito, pero por ejemplo, en una distribución de barrios, generalmente ustedes vieron que están los postes, donde están las líneas eléctricas, voy a dibujar, supongamos, varios postes, acá, otro poste acá, y así van llevando por todas las calles. Bueno, ¿y los cables, por dónde van los cables? Los cables van tendidos sobre las mismas postaciones. Caerá un cable, se van llevando toda esa energía así. Y si se fijan, a medida que van pasando estos cables, que se llaman cables preensamblados, por ahí van a ver que sale un cablecito y bueno, entra a una casa. Y la casa del lado también va tomando con otro cablecito de esta forma. Y así en los distintos vanos van distribuyendo. Bueno, si ustedes se fijan, todas estas casas, la suma de casas, van generando un triángulo de potencia, que serían un triángulo de potencia total. Bueno, imagínense que ustedes tienen varias casas puestas por acá, una por acá, y siguen así sumando triangulitos de potencia. Acá habrá otra casa, etc. Y vienen ustedes en este punto del tendido y agregan capacitores. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo justamente lo que tenía antes, un triángulo acá, y yo ahora al agregar un capacitor en esta punta, estoy subiendo para arriba. Y me va quedando un triángulo más de S menor, S' más chico. Entonces quiere decir que ahora, este cable que ya estaba soportando cierta corriente para llevar toda la energía a todas las casas, esa corriente va a disminuir. Porque en realidad no va a disminuir para allá, sino de los postes que estén de aquí para el otro lado, ¿no es cierto? Acá hay más postes, de esta manera. Entonces, la corriente que circulaba desde donde venía la energía, trayendo toda esa energía, esta corriente que iba por acá, tenía un valor I. Cuando yo agregué un capacitor en este poste, bueno, acá ¿qué estoy haciendo? Toda la I que venía por acá, por los postes anteriores, la I ahora va a pasar a tener el valor I', que será menor a la I que ya venía trayendo antes. Entonces voy ganando secciones de cable, no es que voy ganando secciones de cable, sino que voy alivianando la cantidad de corriente que circulan por estos cables, provocando por ende menores caídas de tensión. Recuerden que los cables, por más que sean cables, tienen su resistencia interna y provocan caídas de tensión. A medida que aumenta la longitud, más caída de tensión tiene. Y es el problema que suele haber en las épocas, por ejemplo, de verano, en alguna ciudad donde cuando la gente empieza a tener calor y prenden todos los aires y las heladeras funcionan más, bueno, todo eso va incrementando la potencia reactiva, donde hace que el triángulo se haga cada vez más hacia abajo. Así. Entonces es necesario, para evitar tantas caídas de tensión en los cables, agregar capacitores con su serie. Un poco esa es la idea. Bueno, así como se hace en los cables, también se hace en las entradas de una industria. Bueno, acá se hace por una cuestión que los capacitores, supongo que los cables de energía entrarán por este extremo, apenas entran a la fábrica, ahí hay bancos de capacitores que hacen lo que se llama la corrección de factor de potencia, que es simplemente empezar a achicar este QC a medida que la carga reactiva es muy grande. Y eso se hace justamente, primero porque PEC va a multar si van a ver si tienen un factor de potencia más chico de 0,95. Y el PEC multa justamente por el problema que yo les venía diciendo de los postes. Ellos tienen que usar sus cables, la empresa de energía usa sus cables para llevar energía hasta las fábricas, hasta las casas.
Entonces, eso al corregir para acá, la corriente que traía por acá, si ustedes agregaron capacitores, esa corriente va a ser una corriente I' ahora, que será menor que a la I que consumía sin los capacitores. Entonces, esa es otra forma de corrección de factor de potencia que se hace dentro de una industria. Incluso puede ser corrección de factor de potencia individual a cada máquina. Sería directamente un condensador en cada máquina para que el factor de potencia siempre se mantenga en valores de los 0,9, 0,95. ¿Se entiende más o menos lo que significa entonces esta corrección, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el sentido de obtener este menor, de achicar a ese valor de S', justamente para que la corriente sea más chica? Recuerden que acá el S', voy a volver a... Alguien me preguntó recién por qué la I' es más chica. Y bueno, la S' es el valor de B por una I'. Y esto sería igual al valor de B por una I. Como los B son iguales, la única manera es que la I' sea más chica que la I que circulaba antes, para que la S' sea más chica. ¿Ok? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Por ahora no, profe. No, profe, por el momento. Bueno, pónganse a trabajar entonces en los problemas que siguen, porque si los hago todos yo, ustedes no van a poder verificar nada. Así que, más o menos en base a esto lo que dijimos hoy, terminen toda la guía y empiecen a cerrar un poquito todas las cosas. Y en la próxima clase hacemos una consultita rápido sobre esto y arrancamos con trifásica. Y ese era el último tema antes del parcial. Ok, profe. Antes del parcial hacemos... ¿El parcial incluye trifásica, profe? Sí, va a incluir trifásica también. Bien. Y bueno, eso es un tema que lo podemos conversar. No sé cómo están, porque no es cuestión de que uno decida porque sí o porque no. Hoy los chicos de esta mañana pidieron algo así también. Yo les dije, mire, yo lo puedo realizar sin ningún problema. El tema que nosotros tenemos estipulado ya en cátedra, el ingeniero Palazzolo, él tiene un programado ya cuándo y cómo se deben hacer los parciales. Entonces, estaba programado que se hagan antes de julio el primer parcial de la parte práctica. Ahora, si él lo autoriza y lo podemos trasladar para la segunda parte, lo hacemos después de la vacación. Es una cuestión que ustedes lo deberían pedir o solicitárselo con el ingeniero. Si es así, lo hacemos al parcial. Si él lo aprueba, lo hacemos sin ningún problema después de las vacaciones de julio. Vacaciones para ustedes no, para nadie, ¿no? Ustedes tienen que rendir. Y así de esa forma alivian. Pero lo que pasa es que el problema no es solamente de esta materia, yo supongo, ¿no? Debe ser problemas de todas las materias donde se juntan todos los parciales y después andan ustedes medio... Yo sé que esto es así, por eso lo importante cuando se lleva una carrera es tratar de llevar siempre al día lo más que se pueda todas las materias. Cosa que cuando llegue el parcial simplemente sea un pequeño repasito y presentarse al parcial. Entonces, no empezar de cero a estudiar para rendir parciales, porque si no, no les va a alcanzar el tiempo, seguro. Ni para esta, ni para ninguna materia. Entonces, por eso es que siempre hay que ir llevándolo parejo, no descuidarse, ordenarse en todo el estudio de todas las materias para que cuando llegue el momento, y saben de antemano que los parciales siempre se amontonan siempre en la fecha para todos iguales casi. Así que
Esa es un poco la idea. Pero bueno, lo converso con el ingeniero y después me avisan y lo pasamos. ¿Ok?